y bienvenidos a este su programa Mundo Obrero, transmitiendo en vivo desde la sede de la Unión General de Trabajadores. Les habla su amigo Weylin Castro, en compañía de mi compañerísimo Rafael Santiago Díaz. Rafi, saludos Rafi, buenas tardes. Buenas tardes al público Radio Escucha, particularmente a los compañeros de la Unión General de Trabajadores que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, como bien lo dijo Rafi, dándole un cordial saludo y la bienvenida a toda la matrícula UGT y a todas aquellas personas que nos escuchan por aquí cada miércoles a las 5 por WIAC 740M, la original. Bueno, y en la tarde de hoy vamos a saludar a nuestra fan número 1, doña Margarita González, que ve en el tapón por ahí gozando y disfrutando nuestro programa. También a Kendra de Yanira Rodríguez González, que también nos está escuchando desde allá, desde Carolina. Bueno, también a todas aquellas personas lindas del área de Trujillo, que siempre me dicen, mira, danos un saludo allí a nuestro gran amigo Johnny, ya se me está olvidando este hombre, Johnny de allí de San Yo, que siempre, sí, tocayo tuyo, Johnny. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si te leo el tronco de mensaje positivo que traigo para hoy? Adelante. Dice, hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, que está en todas partes. Esto es nada más y nada menos que de don Facundo Cabral, que no descanse. Muy bien. Bueno, y rápidamente vamos a nuestro primer segmento. Míralo, Raúl. A continuación, desde el taller, un resumen de los eventos más importantes que se desarrollan en los talleres representados por la UGT. Bueno, y hoy, miércoles 11 de marzo del 2015, contamos con la visita de nuestro compañero supervisor del campo de la UGT, Fernando Juárez. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la radioaudiencia, en particular nuestro respeto a la mujer puertorriqueña, la mujer del mundo, porque están en su semana y definitivamente tenemos que seguir reconociéndola siempre. Claro que sí. Bueno, y el tema de hoy, mire, yo cuento y juro que tiene que ver con movilización. Como decían, eso que estamos buscando es movilización. Suena movilización. Los empleados del Departamento de Salud afiliados a la UGT estarán activados nuevamente este próximo martes. Eso es 7 de así. marzo de 2015. Cuéntanos, Fernando. Cuéntanos de qué se trata la movilización de este próximo martes. Seguimos reclamando el pago de Ley 56 y aprovechando que sabemos que la gerencia del Departamento de Salud, así como en Fortaleza, nos están escuchando, volvemos a repetirle lo que ellos ya saben. Vamos a continuar esa lucha hasta el momento en que le paguen a los trabajadores lo que en ley y lo que moralmente le corresponde. Por derecho, exacto. Es la Ley 56 de 1969. Es un incentivo que se le da a los empleados conforme al recobro, a la gestión de cobro que ellos hacen con las aseguradoras en los planes de salud. Los planes privados, claro está. Claro. En ese sentido, nos encontramos ahora con un departamento de salud que aparentemente gastó el dinero de los trabajadores en cosas que no correspondían. Okay. No somos el tipo de unión que va a radicar un caso de arbitraje en la comisión apelativa del servicio público y quedarnos con los brazos cruzados esperando hasta que un árbitro señale vista y años después bajen con un laudo a favor de los trabajadores, porque justicia tal día, justicia negada. Eso es así. Sí radicamos el recurso en la comisión apelativa, pero vamos a continuar la lucha. Sabes que llevamos semanas piqueteando. Esta semana vamos a darle un tono distinto a la actividad. Okay. El martes 17
vamos a empezar a las 2:30 de la tarde con un piquete en el redondel que está donde están ubicados UDH y pediátrico, Sí. en el centro médico. Ok. Estamos convocando a toda la matrícula de la UGT en el departamento que en ese momento esté libre, que en ese momento estén disfrutando de tiempo compensatorio, que estén de vacaciones, para que se den cita allí. Este pago vamos a adelantarlo siempre y cuando tengamos lucha, tengamos militancia. Vamos a iniciar a las 2:30 con un piquete allí. Sí. A las 3 de la tarde, con el cambio de turno Sí. de los compañeros y compañeras de UDH y de pediátrico, el piquete va a crecer y se va a convertir en una marcha que vamos a llevar a cabo por el centro médico hasta la oficina de la secretaria de salud. Allí se va a estar uniendo entonces todos los demás empleados de nivel central. La marcha esperamos que salga alrededor de las 3:15 y ya estar piqueteando a la secretaria rayando las 3:30 con el mensaje claro y sencillo: ¿Cuál es el mensaje? que le paguen, que le paguen a los trabajadores lo que les corresponde. Claro que sí, ¿no? Y que se le dé lo que por derecho le corresponde. Eso es así. Bueno, hay un problema ahí con el estacionamiento. ¿Qué deben prever los empleados y anticipar ese? Exacto, ¿qué Sí. medidas deben tomar? Responsablemente pusimos al tanto a los trabajadores de que, porque es cambio de turno y ellos saben que allí la gerencia no ha logrado tener en realidad las facilidades que los trabajadores se merecen. Por consiguiente, deben llegar temprano. O sea, deben buscar mecanismos alternos, coordinar con sus compañeros de trabajo, porque queremos tener una participación efectiva de los que van a estar entrando en turno esa primera hora, esa primera media hora, Sí. primera hora, y los que están saliendo de turno que puedan continuar con la actividad. Ok. O sea, y en ese sentido, que no haya sorpresas para los trabajadores, que puedan hacer su trabajo y a la misma vez participar activamente de la actividad. De modo, Warbe, que la lucha por el pago de Ley 56 de 1969 continúa en pie en el Departamento del Trabajo. Continúa en el Departamento de Salud hasta Dios, el momento de salud, en que nos perdón. paguen. Y la legislatura entendemos que responsablemente debe atender este asunto junto al Ejecutivo. Sabemos que Fortaleza está al tanto, sabemos que se han reunido ya con la gerencia y volvemos a hacer el mismo llamado. Si no tienes el dinero para pagar en este momento, deja de estar gastando dinero del pueblo, pagándole a abogados externos por mantener viva una controversia y que al final del día termine costándole doble o triple al pueblo de Puerto Rico. Ven responsablemente a la mesa para atender el asunto y podamos llegar a algún tipo de entendido que sea satisfactorio para los trabajadores y para el pueblo. Ay, como se dice, hablando se entiende la gente. Para que Así diga- es. Warbe, en la pasada manifestación se le entregaron las firmas que se recogieron de los empleados en solicitud de ese pago. ¿Eso es correcto? La secretaria de Salud tiene en su poder la firma de prácticamente la totalidad de los empleados de UDH, la totalidad de los empleados de pediátrico y sobre el 70% de los unionados de categóricos y del hospital regional y del hospital universitario de Bayamón. Todo el mundo está apoyando este reclamo. Es un dinero que le corresponde a los trabajadores. Claro. Y parece que el argumento que nos trajeron, que la ley 66 se había llevado, Enredado. la ley 56, se dieron cuenta que lucían torpes planteándolo, Ok. porque ya le enseñamos los acuerdos, ya queda claro que estamos exentos del artículo 11 de la ley. Ok. Bueno, y la marcha entonces va a ser El Próximo 17, martes, Piquete y Maris. desde las 2:30 de la tarde, vamos a encontrarnos allí en el redondel de UDH y pediátrico, piqueteamos allí hasta las 3:15, que entonces vamos en una marcha hacia la oficina de la Secretaria de Salud, donde culminaremos con un piquete masivo. Sigue la lucha en el Departamento de Salud por el pago de Ley 56 de 1969.
eso es así hasta que nos paguen. Pues muchísimas gracias, Fernando Huerve, Gracias. por tu información. Gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir con los trabajadores y el pueblo la urgencia de que se participe de esta actividad, y hoy quedan con todo el deseo de que tengan un buen programa, particularmente porque tienen un visitante bien distinguido que apreciamos claro mucho. que sí, claro que sí. Sí, bueno, pues gracias, Fernando, esta es tu casa. Bueno, y Raúl, ahora vamos al próximo segmento. Éxito en eso. Es noticia en el país. Sí, señor. Y Rafi, cuéntame, ¿qué es lo que hoy es noticia? Aparte de que acaba de llegar Luis Vega Ramos, bienvenido. Claro que sí. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre, un placer estar con los amigos y hermanos y hermanas de la OGT en las luchas que damos por el servicio público en Puerto Rico. Hoy va a ser nuestro entrevistado Claro que en el sí. segmento de la entrevista. Sí. Bueno, pero hablando de la... ¿Qué es lo que noticia hoy? ¿Qué es noticia? Fíjate, este mes de marzo se cumple un 6º aniversario de la nefasta Ley 7. Como dirían en mi barrio, de una de las paginitas negras Negra de la historia del nuestro movimiento país. obrero y del país. Bueno, en el mes de marzo de 2009, recién entrada a la administración de Luis Fortuño, se aprobó la nefasta Ley 7 de despido, que eventualmente lanzó a la calle a decenas de miles de empleados públicos. Equivocadamente, los asesores del entonces gobernador Luis Fortuño razonaron que realizar los despidos temprano en el cuatrenio les evitaría pagar el costo político en las próximas elecciones. Se equivocaron. El impacto de esta medida, la Ley 7, la primera de otras leyes dirigidas a impulsar el proyecto neoliberal de corte republicano en el mandato fortuñista, habría perseguido a lo largo, lo habría perseguido a lo largo de su cuatrenio en el poder, y finalmente le costó las elecciones. Desde el punto de vista de los trabajadores, el enfrentamiento a los efectos de dicha legislación constituye un importante capítulo de nuestra reciente historia laboral que nos ha permitido asimilar valiosas lecciones. La movilización, la utilización de los tribunales y el enfrentamiento directo a los mecanismos del Estado nos brindaron victorias parciales y derrotas en las cuales hemos obtenido valiosas lecciones. Para la Unión General de Trabajadores y para todo el movimiento obrero, la Ley 7 de despidos constituyó la punta de lanza de una ofensiva antisindical, debilitando nuestra matrícula, cuyos efectos todavía perduran en el movimiento obrero. La credibilidad de las promesas de cambio positivo para los trabajadores que promulgaban los partidos que tradicionalmente han administrado el país se fumó para siempre luego de esa ley. En respuesta a esa realidad, los trabajadores reconocimos y llevamos ante los tribunales nuestro derecho a promover una acción independiente que nos permita llevar a los puestos directivos del país a representantes que respondan a nuestros particulares intereses y no necesariamente a los que representan la clase patronal. La actividad que vivimos en el presente los trabajadores frente al gobierno no está muy distante de las leyes que se aprobaron en el pasado, tal y como un día se nos dijo que la Ley 7 era necesaria para conjurar la crisis fiscal y económica del país. Hoy se nos dice que la reforma contributiva es la solución a nuestros males. Y de la misma manera que la Ley 7 lo que hizo fue hundirnos más en el pantano de la crisis, o no tenemos la menor duda que la propuesta de reforma y la imposición arriba los llevará a un mismo camino, tal vez, quizás peor. Bueno, y esa es realmente la noticia de hoy. Bueno, y vean, fíjate, como tú dices, un día como hoy, muchos padres y madres de familia se quedaron, ¿verdad? Sin trabajo. Perdimos muchos compañeros de empleados, ¿verdad? Sí, en el servicio público. Y qué pena, ¿verdad? Que hoy, un día como hoy, a mucha de esa gente, aunque tú no lo creas, se le haya olvidado todo lo que pasó, como que le ha dado como un Alzheimer. Y en el actual, en el día de hoy, pues mucha gente, o sea, como que pasaron la página, mientras que a otros, pues,
que en realidad esto le costó y le ha calado profundo. Que tal vez quisieran, ¿verdad?, que su voz se llegara más allá del universo. Ni siquiera los oyen. Sí, va. Pero ese fue un capítulo negro en nuestra historia y lo tenemos que recordar porque está prohibido olvidar. Eso es así. Bueno, y pasamos ahora al próximo segmento, Raúl. Ahora, lo que estamos haciendo en la escena nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues como tú bien sabes, hace un par de semanas en su deposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el movimiento obrero puertorriqueño destacó datos suministrados por la propia empresa KPMG, la que hizo el estudio y redactó el proyecto de ley de la transformación del sistema tributario y el IVA, en cuanto a que la implantación del nuevo impuesto y la llamada reforma contributiva resultará en un incremento de alrededor de 2.400 millones anuales. Se habla de 1.200 millones de dinero adicional y que estarían sujetas a los individuos, mientras que a las corporaciones se les reduce en 449 millones de dólares al año su tributación. Agregó la coalición sindical que presentó la ponencia ante la Cámara de Representantes que de igual forma los resultados del modelo económico elaborado por los consultores del Departamento de Hacienda establecen que ninguna de las categorías de ingresos de los hogares en el país resultará beneficiado con esta llamada reforma contributiva propuesta. El alivio a la regresividad no solo permitirá que los hogares con ingresos de hasta 20.000 no se vean afectados, esto es que salgan igual que en la actualidad, o sea que mientras que todas las demás categorías de ingresos saldrán perdiendo con su implantación, los de ingresos de 20.000 dólares o menos son los únicos que quedarían más o menos ahí empate en la pelea, pero no resultarán muy beneficiados. Por otro lado, los sindicalistas que presentaron la deposición, entre los que estaba el presidente de la Unión General de Trabajadores, Manuel Perfecto Torres, denunciaron que los fondos adicionales que levanta el gobierno en esta llamada reforma estarían utilizándose para cubrir su déficit operacional y asegurar el repago de 3 de las deudas garantizadas por el ELA y COFINA. Según los dirigentes sindicales, el servicio a la deuda combinado de ELA y COFINA aumenta en alrededor de 1.200 millones de dólares el ingreso al fisco, para un incremento de 536 millones sobre el 2015. Luego, conforme a esa explicación, o sea, el pago de la deuda seguirá incrementándose de ahora en adelante. En el 2015 se incrementaría en algunos algunos miles de millones de dólares adicionales, y de ahí en adelante, del 2015 en adelante, seguiría incrementándose el servicio de la deuda, pago por los intereses. Eso es lo que se ha negociado con los bonistas. Según el dirigente, el servicio de la deuda combinada, que ya dije, podría alcanzar la cifra de 3.500 millones de dólares en el 2028, o sea que para esa fecha ya estaríamos pagando del presupuesto general del gobierno unos 3.500 millones de dólares. Eso quedó patentizado y claro en la ponencia que presentó el movimiento obrero ese día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Wow. Bueno, y ahora pasemos al otro segmento. Vamos al próximo. Bueno, y vamos al próximo segmento que trata sobre la entrevista de la semana. Bueno, y a nosotros nos place en la tarde de hoy. Contamos con la visita del representante Luis Vega Ramos del Partido Popular Democrático. Saludos nuevamente, como dije hace unos minutos atrás, un placer y un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, los amigos de la OGT y con la radioaudiencia numerosa de servidores públicos y sus familiares que nos honran, ¿verdad?, con su apoyo. Bueno, usted, representante Luis Vega Ramos, sugirió en una reciente entrevista a la periodista Mari Carmen Rivera Sánchez del Vocero
que el gobernador Alejandro García Padilla debe escuchar los reclamos del pueblo con respecto al proyecto legislativo de transformación del sistema contributivo y la propuesta de sustituir el IBU por un IVA de 16%. Dijo, según lo cita periodista, que García Padilla debe despedirse de que podría tener una reforma contributiva que genere un recaudo de 1.200 millones de dólares y negociar con la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley. Pero que a su vez debe procurar una reestructuración de la deuda con los bonistas y mirar al mismo tiempo a las grandes empresas foráneas que generan en Puerto Rico más de 750 millones de dólares en ingresos netos anuales. La contribución alterna neta impuesta a las empresas foráneas es de un 2% en estos momentos y según usted podría aumentarse a un 4%. Esto produciría, según sus cálculos, unos 200 millones de dólares adicionales. Explíquenos este planteamiento suyo. Así es, obviamente todo esto se da en el contexto de la discusión pública y legislativa de la reforma contributiva según propuesta por el gobernador y los apoyos, las preocupaciones, las dudas que ha generado la misma. Lo bueno de la propuesta del gobernador, para empezar por ahí, es que baja las contribuciones sobre ingresos a todos los asalariados en Puerto Rico. Eso me parece que es algo que no se ha discutido lo suficiente y que al bajar sustancialmente, en algunos casos eliminarle, en muchos casos reducirle a la mitad la planilla sobre ingresos a los trabajadores y a las trabajadoras puertorriqueños, le pone más dinero en el bolsillo a la gente en el origen, y entonces lo que hace es que mueve el peso de la contribución del ingreso al consumo. Dicho eso, han salido una serie de preocupaciones legítimas, en mi opinión, sobre el aumento a 16% del impuesto al consumo, llámese IVA o llámese IBU, eso es lo de menos, en mi opinión. Y segundo, sobre a qué le va a aplicar y a qué no le va a aplicar ese aumento al impuesto al consumo. O sea, son problemas o son preguntas que tienen que ver con la tasa, o sea, cuál es el porciento del impuesto, y con la base, o sea, a dónde le aplica y a dónde no le aplica este impuesto. Y pues han ido surgiendo unos planteamientos que hemos ido atendiendo y que nos hemos ido solidarizando con ellos y logrando avances, como el planteamiento de sacar de la base del tributo a la educación privada, como el planteamiento de sacar de la base del impuesto a los servicios de salud, como el planteamiento de que hay que atender los pequeños y medianos negocios para que el pago de impuestos por consumo por unas transacciones que realizan estos negocios les sea menor o eliminárselo. Y claro, cada vez que yo hago una exclusión, cada vez que la legislatura saque a alguien del pote de cosas que van a estar sujetas al impuesto, pues pierde dinero por esa exclusión. Y lo que yo he dicho es que además de algunos ajustes que se puedan hacer, hay que buscar otros lugares de generar ingresos. Y yo he identificado uno, que es precisamente el renglón de aquellas empresas, particularmente de ventas al letal, cuyas ganancias brutas, cuyos ingresos brutos sobrepasan los 750 millones de dólares al año. Esas empresas deben mantener una tributación más alta, que de hecho la tenían bajo la patente nacional. Yo estoy proponiendo que hagamos una de dos cosas. Sí. O que le mantengamos el segmento de la patente nacional que le aplicaba a esas empresas que vendían más de 750 millones de dólares al año. Vuelvo y repito, esto le aplicaría a empresas que venden 3/4 de billón de dólares o más al año. Sí. Y lo podemos hacer por la vía de mantener la escala de las patentes nacionales o por la otra vía que explica la amiga Mari Carmen en el vocero, citándome a mí, que es por lo que se llama la contribución especial alterna, que hoy es de un 2% de sus ingresos, y que si lo subes a un 5 o un 6% de los ingresos, eso podría generar en cualquiera de las dos maneras que yo he propuesto, unos 250 millones de dólares al año. Exacto. Y eso nos permitiría bregar con lo de la educación, bregar con lo de la salud, bregar con el business to business de los pequeños y medianos empresarios, y que entonces este renglón de la economía que vende en Puerto Rico sobre 2 o 3 billones de dólares al año. O sea, las ventas de este segmento de la economía están llegando a los 3.000 millones de dólares al año, pero nosotros lo que estamos proponiendo es un tributo adicional que genere unos 250 millones de dólares. Sería muy poco de esas ganancias. En mi opinión es más que razonable, claro, no es nada confiscatorio y no le va a afectar el modelo de negocio de estas empresas, porque esto es lo que por ahí se conoce, para que la gente sepa lo que estoy hablando. Sí. Esto es lo que por ahí se conoce como las megatiendas o las megacadenas.
Claro. Y esas megacadenas generan en Puerto Rico ventas por casi $3 billones. 3.000 millones. 3.000 millones de dólares al año. Y el modelo de negocio de esas empresas, que todos las conocemos, el eslogan de una de ellas en inglés es "We sell more for less". Vendemos más por menos, porque el modelo de negocio de ellos es la venta por volumen a un pequeño margen de ganancia. Pero claro, la ganancia la hacen porque los volúmenes de venta son tan grandes, Claro que que sí. aunque el margen de ganancia por teléfono, por camisa, por reloj sea chiquito, como vendes tanto volumen, la ganancia aumenta drásticamente. Y eso es una de las propuestas que estamos haciendo. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, afirmó que ese cuerpo legislativo que él preside y al cual usted pertenece, introducirá enmiendas al proyecto de ley radicado por iniciativa del Ejecutivo sobre el IVA, dirigidas a sensibilizarlo, dijo él. ¿Qué enmiendas son las que se estarían considerando? Ya algunas de ellas se han conocido, aunque no tenemos el detalle final, pero se han conocido, que tiene que ver la eliminación de los gastos de educación privada, tanto en universidad como en escuela. Pero eso ya está plasmado. Pero eso ya es un acuerdo, enmienda, el texto no lo hemos visto, pero ya hay un acuerdo sobre ese particular. Y vamos a ser bien enérgicos. Ustedes saben que tan pronto se anunció el proyecto y se anunció que aplicaba en educación privada, yo salí inmediatamente a oponerme a esa inclusión. Comparecí ante los universitarios de las instituciones privadas, comparecí ante la Asociación de Educación Privada, comparecí a los medios de comunicación y oportunamente el gobernador coincidió con nuestro planteamiento y sacó de la mesa la educación privada. Y de igual manera se ha hecho un planteamiento similar con la salud, con los servicios de salud. Y como esa hay que mirar otras cosas, por ejemplo, en el área de los gastos de los negocios pequeños y medianos, que estarían sujetos al IVA según el proyecto, están las rentas comerciales. Hoy las rentas comerciales de nuestros pequeños y medianos negocios están excluidas del IVA. O sea, no pagan IVA. No pagan IVA. Cero. Okay. Cero. Con el proyecto pagarían 16% de IVA. Y tú aumentarle de un mes a otro a un pequeño o mediano comerciante la renta, que es uno de sus principales gastos, es un 16%, es simple y sencillamente imposible. Claro. Y eso es otro asunto que tenemos que atender. O sea, que irían sobre eso también para excluirlo. Tenemos que ir sobre eso porque eso es lo que va a pasar. Esta reforma contributiva tiene que generar actividad económica. Y si no genera actividad económica, no cumple con sus propósitos. Y para eso hay que tener particular atención y sensibilidad para las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas. Así que esas enmiendas también se van a tener que incluir. Bueno, hay un dato interesante en todo este asunto que se discute muy poco, y es que el endeudamiento público no es un problema per se para un país. Inclusive si supera por mucho el Producto Interno Bruto de ese país. Tanto es así que la deuda pública de la primera potencia económica mundial del mundo, Estados Unidos, es equivalente al 233% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Pero hay países que siguen siendo potencias económicas cuya deuda pública supera su PIB, su Producto Interno Bruto, por más de 300%. Hay países como Japón, que tiene una deuda que supera por 400% su PIB. Y países como Portugal y Bélgica, que superan su PIB, la deuda supera su PIB por un 325%. En el caso de Puerto Rico, la deuda pública está más o menos equiparada con su Producto Nacional Bruto. Ha llegado ya a ese nivel. Estamos como en un 104%. Como si, superamos un 4%. Correcto. El Producto Nacional Bruto del país. Pero el problema es que no se trata del monto de la deuda, sino de la salud económica que tenga ese país. Porque ustedes, mientras pueden endeudarse, superar su PIB, endeudarse superando su PIB, pero si hay una actividad económica fortalecida, claro, fuerte, pues obviamente pueden seguirle prestando porque hay posibilidades de que el problema de la deuda pública en Puerto Rico no ha sido tanto que hay deuda pública. Todo país tiene deuda pública. Claro, necesaria. Correcto, necesaria. Es la única manera que tú financias obra pública permanente. O sea, ningún país tiene la cantidad de dinero en caja para hacer las carreteras, los edificios, los hospitales, los centros de gobierno que son necesarios. Eso se trabaja y se construye a través de deuda pública que se va repagando. Claro, al final del proceso tú tienes un activo que se queda ahí, el edificio, la carretera,
la planta de transmisión. Una actividad económica que tú generaste y que va a seguir ahí. Entonces, aquí el problema de la deuda pública de Puerto Rico no es que se haya generado, es para lo que se usó. Que fue que por décadas se usaron fondos de deuda pública para sufragar gastos recurrentes. Gastos de operación. Es como si usted cogiera los chavos de la hipoteca de la casa y en vez de guardar ese pago de la hipoteca de la casa, decidiera consumirlo en cerveza o en chicharrones o en lo que sea. Exacto. O sea, Por tanto, no se incentivó la economía del país con esa mucha deuda. de esa deuda lo que fue a no generar riqueza agregada, que es lo que tú dejas la hora permanente. Ahora Puerto Rico tiene que pagar esa deuda, que desgraciadamente pesa más porque no tenemos una riqueza agregada como resultado de esa deuda, y eso pues nos obliga a, con todas estas medidas que se han tomado. Digo, yo oigo, y qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo aquí, Sí. yo oigo a algunos amigos que hablan, queridos amigos, que hay que recortar más, algunos ponen una cifra de hasta $1 billón. Yo creo en que sí, el gobierno tiene que seguir, incluyendo el presidente del Senado, de su partido. gran amigo Claro, mío, claro. Pero aquí tampoco podemos olvidar que en los últimos 10 o 12 años, de Aníbal para acá, la nómina gubernamental se ha reducido en casi 70,000 empleados públicos. O sea, en los últimos 10 o 12 años. Eso es verdad. Por los atrillos, por las ventanas, por congelación La de gente plaza, se retira por la de ley la 7 de la que hablamos ahorita, Sí. por todo lo que ha pasado. El gobierno de Puerto Rico, en términos de su nómina, en términos de su plantilla de empleados, se ha reducido en casi 70,000 seres humanos. Así que siempre hay margen para ahorrar y para recortar, pero hay que tener cuidado, que es lo que decimos cuando hablamos de estos recortes en el gobierno. Lo otro que hay que hacer es que hay que hablar por una vez y por todas de la posibilidad, de la realidad, de la necesidad de reestructurar la deuda pública del pueblo de Puerto Rico, tanto la de las corporaciones públicas y sí, también probablemente la del gobierno central. Sí, señor. ¿Por qué en la discusión de este asunto de la deriva y de la reforma contributiva no se considera el hecho de que Puerto Rico necesita un nuevo modelo de desarrollo económico? Y eso es El fundamental. modelo de desarrollo económico ya se agotó en Puerto Rico. Necesitamos urgentemente un nuevo modelo de desarrollo. Hay que planificar un nuevo modelo de desarrollo económico, porque de lo contrario no va a haber reforma contributiva ni IVA que tenga Y éxito. tú tienes que ver cómo con no va a haber esta recaudos reforma al fin. contributiva tú puedes incentivar ciertas actividades económicas que son esenciales para el país. Sí. Por ejemplo, tú debes, mira, una de las cosas que se ha mencionado, que yo pues, en algún momento de esta discusión de la reforma contributiva se la plantearé a los funcionarios del gobierno. Aquí hace unos años atrás se aprobó lo que llaman la Ley 22, que es la ley para incentivar que personas de grandes recursos económicos vengan a vivir a Puerto Rico, cojan exención contributiva porque se mudan y se convierten en residentes de Puerto Rico, bajo la teoría de que eso va a generar actividad económica. En principio eso puede ser verdad, pero el problema que yo le vi entonces a esa ley, y que todavía le veo, es que además de tú ser un residente de Puerto Rico por la mitad de un año y un día, no le imponía a esos grandes millonarios ninguna otra actividad económica que tuvieran que hacer para acogerse al beneficio. No les requería tan siquiera una cuenta de banco en Puerto Rico, no les requiere tan siquiera una cuenta de banco en Puerto Rico. Entonces, lo que yo quiero ver es, cada vez que hacemos un incentivo como ese, que puede ser un incentivo válido en la medida en que venga un billonario de esto y empiece a invertir en Puerto Rico y abra cuenta de banco y se case con nosotros aquí. Sí. Pero entonces a eso tú tienes que ponerle una métrica, a eso tú tienes que engancharle una cosa, a que esa persona invierta en Puerto Rico, a que esa persona mueva su capital a Puerto Rico, Que haya un compromiso. que haya una actividad Claro, económica claro. que tú generes, no porque se compra 2 bistecs y 3 y 3 bolsas de O papas compra un apartamento, y tiene un apartamento lujoso en Puerto Rico, pues, eso nada más lo hace acreedor a una exención total de sus ingresos. O sea que... Y vamos a estar hablando sobre eso la próxima semana. Bueno, usted siempre se ha identificado como una persona autonomista. Es más allá de un problema económico, un problema político, este asunto del modelo económico agotado del Estado Libre Asociado. Bueno, la realidad es que Hay que renegociar una nueva relación política con Estados Unidos que permita una nueva así es. nuevo modelo económico. El problema que tiene Puerto Rico es que la gran mayoría de sus variantes económicas no las controla y que están en las manos del Congreso de los Estados Unidos a través de las leyes que crea y de las agencias del gobierno federal a través de la delegación que el Congreso le hace a través de esas leyes. Así que
Puerto Rico necesita reclamar una serie de poderes para controlar sus variantes económicas, sus variables económicas. Es un planteamiento que ha hecho, por ejemplo, el amigo Aníbal Acevedo Vilá en un reciente libro que publicó. Y en mi opinión eso eventualmente te lleva a la necesidad de que el Congreso reconozca y el pueblo de Puerto Rico ostente la soberanía, en mi caso dentro de una relación con los Estados Unidos, pero que nos permita generar esas variables económicas que son necesarias para nuestro futuro. El asunto de la deuda pública de Puerto Rico se estuvo discutiendo recientemente en el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué no se aprovecha ese momento para hacerle el planteamiento a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, de la necesidad de un nuevo acuerdo, un nuevo tratado político con Puerto Rico que le permita un desarrollo económico atemperado de estos tiempos? Ese planteamiento hay que hacerlo mañana, tarde y noche, y nosotros, los que tenemos interacción y relación con Washington, pues mantenemos esas gestiones. La reciente vista en el Congreso era para atender el proyecto del que es esencialmente un proyecto de ley dirigido a que se le extienda a las corporaciones públicas en Puerto Rico la ley de quiebra federal. El capítulo 9 de la ley de quiebra federal a las corporaciones públicas de Puerto Rico. Yo escuché la vista con mucho detenimiento, me senté en el internet y la vi, y te tengo que decir que veo difícil que ese proyecto se apruebe. Vi mucha resistencia del liderato republicano en la comisión, así que no estoy tan optimista como a lo mejor en otro momento se pudo haber estado de que eso tenga una posibilidad de aprobación, lo cual deja a Puerto Rico en un limbo jurídico, porque han pasado dos cosas. Primero, el Congreso nunca nos incluyó en la ley de quiebra federal, lo cual quiere decir que las corporaciones públicas de Puerto Rico, acueductos, energía eléctrica, carreteras, etcétera, el mismo Banco Gubernamental de Fomento, no pueden irse a la quiebra bajo el sistema de ley federal. ¿Aplicaba eso a Nueva York o a Detroit? Esa ley de quiebra. Bueno, la ley de quiebra la aplica a los estados y a sus corporaciones públicas, que para términos de la ley federal realmente es lo que se llama municipalities. Okay. Por eso es que Detroit pudo irse a la quiebra, porque para propósitos de la ley federal Detroit es como si fuera una corporación pública. Un municipality. En el caso de Puerto Rico no nos incluyeron. Puerto Rico el año pasado legisló la llamada ley de quiebra criolla, de reestructuración, como la querramos llamar. El juez Bezosa la declaró inconstitucional. El juez federal Bezosa del distrito, de la Corte de Distrito de Puerto Rico, la declaró inconstitucional, y ahora el gobierno de Puerto Rico está apelando a Boston. Yo creo que si se ve el caso en sus méritos, al juez Bezosa lo deben revocar. ¿Por qué? Porque creo que la decisión del juez Bezosa tiene un defecto jurídico fatal. El sistema federal, la esencia del federalismo americano es que cuando el Congreso no ocupa el campo sobre un tema, el Estado, o en este caso el Estado de los Estados Unidos, tiene autoridad para legislar sobre ese asunto. Okay. Por ejemplo, el secuestro de menores, pues hasta los 90 los estados eran los que bregaban con eso. Para los 90 se legisló una cosa que se llama el Parent Child Kidnapping Act, que ocupó parte del campo a nivel federal. Lo mismo pasa con otras leyes, lo mismo pasa con los casos estos de pena de muerte y los kayaking, que en cierta medida se han convertido, pero el Congreso ocupó el campo. En lo que tiene que ver con las quiebras de las corporaciones públicas de Puerto Rico, el Congreso nunca ocupó el campo. Nosotros lo ocupamos con una ley. Hubo una gente que demandó diciendo que esa ley era inválida, y lo que resuelve el juez Bezosa es que como el Congreso no lo ocupó, no hay ley federal, pero también eso es una ocupación negativa, una ocupación pasiva del campo, y Puerto Rico no puede legislar. Y eso es contrario a la naturaleza del federalismo estadounidense. Es preemption by omission, es ocupación por omisión. Y eso me parece a mí que no se va a sostener en Boston, y espero que eso nos permita validar la ley de reestructuración de nuestras corporaciones. En vista de que usted prevé que no se va, el Congreso no va... Por lo que hoy en la vista lo veo difícil. Lo va a ver difícil que apliquen la ley 9 de la ley de quiebra federal, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasaría en Puerto Rico? ¿Nos quedaríamos indefensos? Bueno, las manos atadas. Yo espero que una de las dos cosas pase. O se aprueba el capítulo 9 para Puerto Rico, o Boston revoque a Bezosa y entonces se sostenga la validez de la ley de reestructuración criolla. Ciertamente la Asamblea... O sea, que el efecto de que el Congreso intervenga podría ser entonces por la vía jurídica. Por la vía judicial podríamos tener ahí éxito, yo espero que lo tengamos. Y sé que ya el Departamento de Justicia y el secretario César Miranda han radicado escritos ante Boston.
pero la Asamblea Legislativa de Puerto Rico también puede expresarse con leyes nuevas, y yo no descartaría ante la situación monumental de la deuda de Puerto Rico que en algún momento hasta se le pida autorización al pueblo para hacer ciertas cosas, que vayamos directamente a donde el pueblo, porque esto de reestructurar la deuda no tiene que ser algo que para que funcione va a ser difícil, sí, y para que funcione tiene que tener detrás de sí a todo el país. Y entonces hay que buscar la manera para ir convocando, ir aglutinando la voluntad mayoritaria del pueblo detrás de la idea de reestructurar. Pero hay voluntad por parte del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, para eso. Ya yo oigo, tenemos ahí, como te dije, la ley que está siendo cuestionada en los tribunales. Ya oí al senador Nadal Power hablar de otras enmiendas a la ley del Banco Gubernamental para poder crear unos mecanismos de sindicatura en las corporaciones públicas. Me parece bueno que vayamos a discutir esto. Esa idea en particular un poco me produce una resistencia inicial, porque yo creo que esto debe tener una mayor transparencia. Yo no creo en concentrar todo el poder en el Banco Gubernamental de Fomento. El banco ha sido precisamente quien ha estado manejando estos asuntos por los últimos años. Yo creo que al banco, a la gente que ha estado trabajando estos asuntos por los últimos años, va a haber que añadirle a otra gente más y una transparencia para que el país pueda ver, sí, a plena luz del sol qué es lo que se está haciendo con la llamada reestructuración. Bueno, pero poner una corporación pública en sindicatura no resuelve realmente el problema, porque la deuda sigue ahí. Yo no quiero adelantarme mucho más hasta que no vea qué es lo que va a proponer el senador Nadal, pero te admito que la idea del saque me levanta unas preocupaciones que las atenderé tan pronto tenga el proyecto en mano, y no descartando nosotros hacer una propuesta propia de cómo podemos bregar con esta reestructuración. De hecho, yo te puedo decir que con otros compañeros, como el compañero Manuel Natal, como el compañero Luis Raúl Torres y otros, hemos estado estudiando y analizando escenarios alternos para bregar con esta cosa de la deuda. Según el calendario legislativo, ¿para cuándo estaría aprobándose la llamada reforma contributiva y el IVA? Había una expectativa inicial de que esto se aprobara para que entrara en vigor temprano en el mes de abril. Yo creo que los cambios que hay que hacer del proyecto son de tal naturaleza que esa fecha cada vez se ve más lejana, y olvídate, si nos tardamos más. Aquí lo importante es que aprobemos un mecanismo, un sistema, una ley que le haga justicia al país y que le permita al gobierno tener los recursos que necesita para cumplir con sus obligaciones, pagar los salarios de los servidores públicos y dar los servicios que tiene que dar. ¿El IVA va a ser de 16% o va a haber tasas variables en la imposición del IVA? Me siento bastante cómodo adelantándote que no preveo que la tasa final del IVA sea 16%. ¿A cuánto descendería? Eso es lo que estamos mirando. Cuando pones aquí, quitas allá, pues entonces tienes que empezar a tirar números. En la medida en que se acojan propuestas como la mía de las megatiendas, pues entonces te da cierta flexibilidad. Pero yo no descarto el número. Primero, yo estoy seguro que la tasa no va a ser 16. No va a ser 16. Estoy seguro que la base, a qué le aplica, a qué no le aplica, se va a reducir, porque ya con salud y educación ya hay dos reducciones importantes. Y tercero, la idea de tasas variables no está descartada. De hecho, es una idea que ha impulsado, que se discuta muchos economistas, y que dentro de la Cámara lo ha impulsado con mucha fuerza el amigo Luis Raúl Torres. Muy bien. Bueno, se rumora y los hechos confirman que el proyecto que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes para privar a los confinados acusados de delitos graves del derecho al voto fue a cambio de que se aprobara también las enmiendas a la crudita que permiten un aumento a ese impuesto por ajuste inflacionario, un aumento automático por ajuste inflacionario. El proyecto legislativo para quitarle el derecho al voto a los confinados acusados de delitos graves, cuya autoría es de los representantes Ángel Bulerín Ramos del PNP y de Carlos Vargas Ferrer del PPD, se aprobó con 26 votos a favor y 20 en contra. Usted se abstuvo. Así es. Junto también a la representante popular Brenda López. Bulerín Ramos fue el único PNP que votó a favor de ambos proyectos legislativos, al igual que Vargas Ferrer, a pesar de que eran anteriormente opositores a la enmienda a la crudita para permitir ese aumento automático por concepto de la inflación. Ahora el proyecto de ley que quita ese derecho a los confinados pasará a la consideración del Senado de Puerto Rico. ¿Por qué usted se abstuvo y no votó en contra de ese proyecto? Porque la abstención fue una manera de hacer significar el hecho de que yo entendía que la discusión no estaba madura para que votáramos.
que yo entendía, aunque se hizo un proceso en la comisión de gobierno que preside el amigo Connie Varela, que se hicieron vistas públicas de las cuales yo participé, pues todavía yo creo que debía madurarse más la idea, porque esto pues es un proyecto muy controversial y tiene muchas variantes de cómo se pudiera hacer, y yo hubiese preferido que hubiésemos tenido una conversación en el caucus primero antes de que esto se discutiera, porque aquí hay muchos temas una gente dice que ningún confinado debe tener el derecho al voto, otra gente dice que sí, que debe tener el derecho al voto, que es una manera de que los confinados puedan... Forma de rehabilitación. Que es parte del proceso de rehabilitación, plantean algunos, porque en la medida en que en la gran mayoría de los confinados van a volver a la libre comunidad, el derecho a votar les mantiene un vínculo con la sociedad, y eso los ayuda en el proceso de rehabilitación. Segundo, es una manera también de ejercer presión para que las condiciones de vida en las cárceles sean mejores por parte del gobierno. Del otro lado está quienes plantean que el que le falló a la sociedad debe estar separado del proceso político, y son argumentos, ¿verdad?, que tienen peso en los dos lados, y hay un montón de matices, porque entonces tú puedes decir, bueno, pues quítale el voto a los confinados convictos de delito, todo delito, ¿por qué? Originalmente el proyecto decía el derecho a todo. Hay una primera discusión, y los que están convictos de delito grave, de delito menos grave. Menos grave. Que están pues convictos 30, 60, 90 días. Eso también deben por pensión alimentaria. Los que están convictos por pensión alimentaria o por violar una orden del tribunal, un desacato de lo civil o un desacato criminal. Entonces, los que están sumariados esperando al juicio, o sea, los que porque no pudieron prestar una fianza, todavía no han ido a juicio, pero entonces están presos en lo que... Sí, eso está sentenciado. Entonces, cuando tú empiezas a discutir esto, cuando tú abres ese abanico, hay toda una serie de preguntas que yo entiendo que no estábamos listos para darle contestación en el día de ayer. ¿Usted votó a favor de la crudita? ¿De la enmienda? Yo había votado a favor de ese proyecto y yo... Pero de la enmienda sí. Que impone un aumento automático. La versión original imponía un aumento automático. Esta lo que dice es que si no se llega a un techo, a un piso, perdón, de recaudos mínimos, pues entonces entraría una fórmula que algunos plantean que podría ser de un chavo y medio cuando se aplicara. O sea, no es automático, dependiendo de que el nivel de recaudo que se logren los recaudos. Yo te voy a decir bien esperados. Sí. Cuando a mí me trajeron hace unos meses atrás, que se dio toda aquella discusión para allá para noviembre de esta cosa de la crudita, mi reacción inicial, y así se lo expresé al caucus y así se lo expresé al gobernador, porque yo cuando hago las cosas las hago de frente. Sí. Era mi resistencia, mi oposición a que hiciéramos eso, y que pues todavía nadie había impugnado la ley de quiebra criolla, que entonces la autoridad de carretera estaba en un proceso de reestructuración. El problema es que la información que se me dio, que resultó ser la verdad, es que el principal acreedor para el cual se le va a pagar lo que se está cogiendo por la crudita es nada más y nada menos que el Banco Gubernamental de Fomento, que es el mismo banco que financia las operaciones del gobierno. Entonces, la consecuencia de no darle esos 2,000 y pico de millones de dólares al banco que se van a lograr con esta emisión, hubiese podido ser que en un periodo, sabe Dios, más largo o menos largo, el banco quedara insolvente, y por consiguiente el gobierno pudiera arriesgarse a quedarse sin fondos, sin liquidez operacional, con la consecuencia de que parcial o completamente se hubiese tenido que cerrar funciones o centros de trabajo. Yo ante esa situación, pues de los dos males tomé el menor. El costo del barril de petróleo va a seguir aumentando. Eso se prevé que va a seguir incrementándose, por consiguiente la gasolina también. Y también se prevé que el consumo va a seguir bajando, esa es la realidad. Pero en la imposición de esta crudita no tendría un efecto negativo, detrimental para la economía de Puerto Rico en un momento difícil como el que vivimos. Primero, el posible efecto inflacionario se quitó sacando el diésel de la ecuación, que es el que se usa en la mayoría de los acarreos de pero para el bolsillo de la clase trabajadora, claro, va a tener un peso enorme. Claro, lo entiendo. Yo espero que con la baja que ha habido en el precio del crudo, está subiendo y bajando, pero los analistas han dicho que el próximo año y medio debe mantener una tendencia a ser menor de lo que había sido en los últimos 6 meses. Pero la realidad, vuelvo, insisto, al final del camino, el no haber hecho esto hubiese desangrado el Banco Gubernamental de Fomento. Si el Banco Gubernamental de Fomento se quedaba sin capital, probablemente el gobierno de Puerto Rico en todo o en parte hubiese tenido que dejar de funcionar en algún momento, lo cual incluye el proveerle servicios a la ciudadanía y lo cual incluye el pago de la nómina pública.
La Esas son las tristes crudita realidades. en estos momentos, es de 4 centavos por litro, estaría más o menos. La fórmula la tengo allí, algo así es lo que se ha comentado, pero la realidad es que se trató que fuera lo menor posible. Sí. La realidad es que como quiera que sea, se da en un ambiente donde el precio del petróleo ha bajado y la proyección es que se mantenga abajo por lo menos un tiempo adicional. Obviamente Lo sí. que indica lo que estamos viendo es que Tiene sigue su- subiendo. tiene su subida. Ya va por Bajada. 64 centavos, Pero- más pero- barato uno pero consigue llegó a el estar por litro encima de un dólar. de la gasolina regular. Sí, Llegó a estar por encima de $1. pero con 4 centavos más, está hablando de 68 centavos de litro Llegó a estar ya. a 1.9. Yo me acuerdo Sí, haberla pagado a llegó, 1.9. llegó. Por eso cuando el barril de petróleo sobrepasó los $100. Y bueno, y digo, hombre, ¿a quién le gusta tener que recibir un impuesto como este? ¿A quién le gusta tener que legislarlo? Lo que en mi caso me movió, el mío, ¿verdad? Y no puedo hablar por más nadie, Sí. fue la necesidad de inyectarle un dinero adicional al banco, porque las consecuencias de que el banco se cayera para el pueblo y el gobierno de Puerto Rico eran muy grandes para uno dejar eso sin hacer algo. ¿La crudita tiene un término permanente o se irá analizando Bueno, según vaya estabilizándose la economía si se lograra estabilizar? Siempre tú puedes revisarla, obviamente esto va a servir como fuente de ingresos para pagar un préstamo, en la medida en que la revises y todavía quede algo del préstamo por pagar, pues entonces tendrías que buscar una fuente alterna de financiamiento. Claro, puede pasar lo contrario, puede pasar que acabemos de pagar el préstamo y entonces en ese momento uno puede decir, pues mira, pues la eliminamos, la reducimos, pero la realidad es que los impuestos al petróleo van a ir perdiendo su eficacia porque nos vamos a mover a fuentes alternas de combustible. O sea, los carros van a venir híbridos, van a venir eléctricos, van a venir con otro tipo de combustible en los próximos 15, 20 años. Y esa va a ser la norma y eso probablemente va a ser obsoleto, todos los impuestos al petróleo. Ese quid pro quo que hubo ayer con estos dos proyectos dejó un mal sabor. ¿Por qué meter lo de los confinados con la crudita? A mí no me consta que eso fue lo que pasó. No, parece que eso pasó. Eso es lo que se ha señalado. El compañero Vargas ha dicho que eso no es así. La compañera González ha hecho la denuncia. Sí. Yo lo que te puedo decir es que en términos del proyecto del voto de los confinados, a mí se me acercó con un borrador de informe antier. Yo en aquel momento dije, no estoy listo para tomar una votación a nivel de comisión sobre el tema y decidí no participar de la deliberación en comisión. Y al otro día cuando el proyecto se informó, pues decidí que no me parecía que era el momento propicio para votar el proyecto y por eso me abstuve, adelantando que tenía graves reservas al proyecto, porque yo estoy emocionalmente no inclinado a favorecer legislación que le quite, que le remueva prerrogativas, facultades, derechos o privilegios a la gente, y ciertamente la participación en un proceso electoral es un principio fundamental en la democracia. Y yo del saque estaba indispuesto a la medida, traté de escuchar los argumentos de un lado y otro, pero me parecía que la situación no estaba madura para tomar una decisión. ¿Qué usted prevé que sucederá en el futuro próximo de Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico está viviendo el reto y la crisis más importante en 70 y pico de años. Sí. O sea, tienes que ir a una era previa a la Gran Depresión. Yo soy legislador por el Partido Popular. Tienes que ir a una era previa a la fundación del Partido Popular como institución para encontrar un momento Situación similar o más parecida. delicada. Así que ciertamente los retos son grandes. Hemos tomado decisiones difíciles, muchas que no han sido simpáticas, pero que han sido necesarias. Y yo espero que con este asunto de la reforma contributiva podamos llegar a un punto de acuerdo que fomente un desarrollo económico, que nos permita generar el dinero que hace falta para operar y que entonces con eso también nos sentemos a hablar de la deuda. O sea, Puerto Rico, el único gasto público, él dice que si el gasto público está subiendo, que si el presupuesto es mayor, lo único del gasto público que está subiendo es el pago de la deuda. Todo otro renglón de gasto público en Puerto Rico ha bajado en los últimos años. Todo, no hay uno que no haya subido, que no sea más que el pago de la deuda. Pues llegó el momento también de nosotros sentarnos a mirar qué podemos hacer con esa deuda, no para dejar de pagar. Puerto Rico, nadie está planteando que Puerto Rico deje de pagar, es para cambiar la forma, la manera y el calendario en que Puerto Rico puede pagar, porque la realidad es que cada día es más obvio que la deuda, como se pactó, como se contrató, no se puede pagar ya. Esta reforma contributiva debe llegarse a un acuerdo antes de que culmine este año fiscal.
Sí, yo espero que la reforma legislativa, la reforma contributiva la podamos legislar en las próximas semanas o meses, que nos podamos poner de acuerdo en los cambios que hay que hacer de este proyecto. Ya hay unos que el país nos ha dicho que tenemos que hacer. Lo de educación privada hay que hacerlo. Lo de salud hay que hacerlo. Lo de que la tasa no sea 16%, eso hay que hacerlo. Lo de que tenemos que tomar una atención especial con los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños, eso hay que hacerlo. Esas son cosas que hay que hacer. Ahora el problema es cuánto lo puedes ajustar, lo que dejas de entrar, de dónde lo sacas. Yo he propuesto unas ideas, otros compañeros también tienen ideas, y ahí es que uno se tiene que sentar con la regla y la calculadora y sacar dónde es que tira la raya adecuadamente para hacerle justicia al pueblo de Puerto Rico, para promover el desarrollo económico, pero a la misma vez para poder pagar el gasto del gobierno. ¿Qué le pareció el mensaje de media hora que la Fortaleza preparó sobre el día reciente? Pues mira, una de cal y una de arena, una cosa buena y una cosa que tengo mi señalamiento, ¿verdad?, de consejo, ¿verdad? Pero si se habla de que hay problemas de flujo de efectivo en el gobierno, ¿por qué se gastan 210 millones de dólares en un mensaje de media hora en la prime time de los medios noticiosos? Para no decir nada nuevo, para repetir lo que ya se había dicho. La realidad es que para mucha gente esta fue la primera que pudieron oír de la boca del gobernador de qué se trata esto. Yo creo que ahí ha habido unos problemas de comunicación que se trataron de subsanar con ese mensaje. Claro. Y creo que lo más importante de lo que sí dijo el gobernador en ese mensaje es enfatizar lo que hablábamos ahorita nosotros, el cambio monumental en bajar las contribuciones sobre ingresos y movernos a un sistema de impuesto al consumo, y que le vamos a estar bajando en la práctica las contribuciones por el salario a la totalidad del pueblo trabajador puertorriqueño. Eso no se ha podido comunicar con tanto éxito como yo hubiese querido, y eso era importante que se dijera en el mensaje. Me parece que el gobernador fue eficiente en eso. En lo que sí yo creo que el país se quedó esperando un poco de el gobernador era en que el gobernador hiciera, bueno, yo creo que el gobernador debió y el país esperaba que se dijeran 4 palabras. Sí. Estamos abiertos a enmiendas. Claro que sí. Y que se dijera así de sencillo. Bueno, estoy abierto a enmiendas. En una entrevista reciente que le hizo el Nuevo Día, el gobernador sigue tercamente atado al 16%. Pero sin embargo estamos discutiendo los legisladores con el Ejecutivo cuáles son los cambios que vamos a hacer al proyecto. En la práctica ya estamos trabajando en las enmiendas. Eso es lo que yo creo que el país un poco espera, tiene la expectativa de que el gobernador le diga por sus propios labios, con su propia boca, estoy abierto a enmiendas. Y yo espero que eso se dé lo más pronto posible, porque la realidad es que eso ya está pasando. O sea, yo tengo alguna dificultad en entender por qué esa expresión no se ha dado cuando está pasando, cuando estamos ya discutiendo cuáles son los cambios que le vamos a hacer al proyecto. Yo lo estoy discutiendo con mis compañeros, con Tatito Hernández, con Perelló, con Batia, con Luis Raúl. Estamos discutiendo mañana, tarde y noche cuáles son los cambios que le vamos a hacer a este proyecto, y eso el país lo sabe. Claro que sí. Gracias, bueno, representante, le damos la más gracias por estar con nosotros aquí, y sobre todas las cosas por hablarle de frente, como siempre usted lo hace en Arroyo Habichuela, al pueblo. Así es. Y le deseamos la mayor de la suerte en este asunto, ¿verdad? Y el éxito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues esto ha sido todo por la tarde de hoy. Bueno, y no se vaya nadie, porque después de aquí van a estar las muchachas de Human Advantage. Siempre. Así que Consejos sobre salud. lo estaremos esperando el próximo miércoles por aquí. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Excelente.